Vamos a comenzar viendo flexión pura, no porque sea algo que se ve normalmente en las estructuras comunes, no es usual encontrar una flexión pura, ¿sí? Pero como nosotros después vamos a usar el principio de superposición para cuando se dé la flexión con otro tipo de solicitación, estudiamos primeramente qué pasa cuando está solita, o sea, cuando hay una flexión pura debida nada más que a un momento flector, ¿sí? Cuando decimos que está solicitado a una flexión pura es porque la resultante de las fuerzas, del sistema de fuerzas que actúa a un lado u otro de la sección. ¿Se acuerdan ustedes cuando habían visto al principio en esfuerzos que hacíamos una sección imaginaria y cortábamos al sólido en dos porciones, una porción S1 y una porción S2, y en las caras expuestas del corte aparecían fuerzas internas, esas fuerzas internas las reducíamos a un momento, a un sistema fuerza par, o sea, a un momento y a un par, a una fuerza y un par, y bueno, y ahí se acuerdan que teníamos seis tipos de, seis posibilidades, o sea, dos esfuerzos de corte, un esfuerzo normal, un momento flector en la dirección de un eje y otro en la dirección del otro eje y un momento torsor, o sea, eran seis en total. Bueno, cuando hablamos de una flexión pura es porque de esos seis esfuerzos que habíamos visto, solamente hay un momento flector, o sea, el esfuerzo axial es nulo, los cortes, tanto en la dirección Z como en la dirección Y son nulos, y el momento torsor es nulo y el momento es en una de las dos direcciones. Nosotros lo vamos a considerar como que está según la dirección del eje Z, o sea que está actuando en el plano XY. Ahora vamos a ver los dibujitos. Entonces, cuando hay un momento solito, decimos que la flexión es pura. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una persona que está levantando unas pesas. Esto lo podemos asimilar a una viga simplemente apoyada, donde A y B serían los brazos de la persona, ¿sí? Que serían estos dos puntos, y las pesas serían estos pesos P que estarían acá en los voladizos de esa viga simplemente apoyada. O sea, yo puedo pensar esta pesa como una viga simplemente apoyada en A y B con voladizos, ¿sí? Ven, acá tengo un voladizo acá de una longitud A, que sería esta distancia, ¿ven? Del brazo a donde está la pesa, y lo mismo de este lado. Entonces, este sería el esquema de cálculo de esta pesa. Entonces, si nosotros analizamos, bueno, hay simetría, con lo cual en cada apoyo tendríamos una reacción P, que iría hacia arriba, así, o sea, las voy a dibujar completas, en realidad irían punteadas porque están dibujados los vínculos, ¿no? Pero bueno, tendría dos reacciones que por simetría son la P, ¿sí? O sea, esto es P y esto es P. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si hago el diagrama de corte de esta estructura, empiezo por la izquierda con un P que sería negativo para nuestra convención. Vamos a asumir, por supuesto, que la fibra de referencia está abajo, como en la mayoría de las vigas, eso automáticamente, aunque uno no lo aclare, siempre si es una viga, la fibra la ponemos en la parte inferior, ¿sí? Entonces, teniendo la fibra en la parte inferior, tendríamos este P que sería un corte negativo, constante hasta donde llegamos al punto A, ahí levantamos con la reacción, o sea que nos quedaría cero, porque si yo un infinitésimo después, acá tendría este P para abajo, este P para arriba, me daría cero, ¿sí? Todo este tramo tiene corte nulo, ¿ven? Y de este lado nuevamente tenemos, si venimos por acá, por este lado, tenemos este corte, este P que es un corte positivo, y se va manteniendo constante en todo el tramo. Y si vengo de este lado, también, ¿sí? Porque estos se anulan, pero automáticamente cuando paso a la derecha aparece esta que es un corte positivo. O sea que en definitiva el diagrama de corte es este. En el tramo central no hay corte y en los tramos de los voladizos tendríamos un corte constante. Y si hacemos el momento, obviamente nosotros sabemos que el momento es la integral de este diagrama de corte, así que acá tendríamos un momento lineal, acá tendríamos un momento lineal, y en esta parte donde el corte es nulo, obviamente el momento tiene que ser constante. Por lo tanto, el diagrama de momento flector es este que está dibujado acá,
Es que, bueno, evidentemente este valor que tengo acá de momento máximo, que lo tengo después todo en el tramo central, es P por A, ¿sí? Por eso acá dice P por A. En definitiva, fíjense que tengo dos zonas distinguidas, una que es la central, en donde no hay corte y hay solamente momento, y otra que sería la de los voladizos, en donde hay corte y momento. Bueno, en la zona central es donde tenemos flexión que denominamos flexión pura, porque hay nada más que momento, o sea, de todos los esfuerzos, el único que no es nulo es el momento flector. En cambio, en las zonas de los voladizos, donde tengo un esfuerzo de corte Q y un momento, ¿sí? Que sería este elemento, o sea, este elemento que está acá dibujado, donde tengo la sección esta entre R y S, sería en esta zona, ¿ven? Acá en esta zona, si yo hago un elemento de viga, entre la sección R y la sección S, tendría esto que está acá, donde tengo, ven, el corte, que sería ven, corte negativo, por eso acá para abajo, acá para arriba, y un momento, que sería un momento también negativo, entonces sería en este tipo. O sea que esto es un elemento que está acá. Y como tiene esfuerzo de corte y momento flector, ya no es flexión pura. Esa flexión la llamamos flexión simple, ¿sí? La flexión pura sería la que tenemos en el tramo del centro, en este tramo, chicos, donde tengo, por ejemplo, si el elemento es el NN, que sería este que dibujé acá, no hay corte, ¿ven? Por eso no dibujé ningún corte acá, y solamente hay un momento negativo, que sería este que está acá, y este que está acá, que es constante, por eso que acá puse M y M. Fíjense que acá no puse M y M, puse M' y M, porque en una sección tengo un valor y en la inmediata tengo otro, porque el corte hace que se me incremente ese momento en forma lineal. Entonces, acá es donde tengo flexión pura, ¿sí? Es muy raro, como les dije yo, que aparezca solita la flexión pura, pero bueno, la estudiamos porque después, para estudiar este caso, lo hacemos por superposición y vemos las tensiones que me produce la flexión pura y le agregamos las tensiones debidas al corte, ¿sí? Entonces lo hacemos por superposición. ¿Estamos de acuerdo? Otro caso de este tipo así sería directamente la viga simplemente apoyada, ya no con voladizos, una viga simplemente apoyada con dos cargas simétricas P y P, o sea que esto es P y esto es P. Si esto es simétrico, de nuevo, acá tengo P de reacción y P de reacción, y de nuevo me da este tipo de diagramas. La única diferencia es que me da un corte positivo, porque este iría para arriba en este tramo, después se me anula y después tengo un corte negativo. O sea, esto estaría dado vueltas, ¿sí? Y el momento también sería positivo. Pero es un ejemplo igual, donde en el tramo central tendríamos flexión pura y en los tramos acá, en lo de los extremos, tendríamos una flexión simple. Ese sería otro ejemplo donde podríamos ver cómo aparece la flexión pura. Entonces, bueno, acá está lo que decíamos recién. Si en la sección MM el normal es 0, el corte es 0 y el momento es distinto de 0, ¿sí? Entonces tenemos flexión pura. En cambio, en la sección SS, que sería la que estaba acá, tenemos momento distinto de 0, corte distinto de 0 y normal nulo. Entonces tendríamos un caso de flexión simple. Entonces, acá lo que decíamos es, no es común que aparezca solita la flexión, siempre va acompañada de corte en general, porque ya el hecho del peso propio, nomás de la viga, introduce el corte, ¿sí? Entonces, cuando tengamos flexión más otro tipo de solicitación, vamos a aplicar el principio de superposición, que es válido porque hay una dependencia lineal, siempre que calculemos, por supuesto, reacciones, deformaciones, movimientos, desplazamientos, ¿sí? Entonces, un caso de flexión simple sería una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, o sea, sometida, por ejemplo, a su peso propio, podría ser esta carga Q. En ese caso tendríamos flexión simple porque tenemos momento más corte acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, si yo acá hago los diagramas de corte, tengo un corte que es acá, después es así, y acá es así, ¿sí? Donde esto vale Q por L sobre 2.
Y el diagrama de momento que tendríamos ahí sería en todos los puntos una parábola, como bien ustedes ya saben que fue. Y acá, en donde es máximo, tendríamos Q por L cuadrado sobre 8. Entonces fíjense que tenemos corte, en cualquier sección que yo elija, siempre tengo un corte y un momento, ¿sí? Corte y un momento, bueno, acá es un único punto, así que acá no podemos hablar de que hay una sección pura, justo una sección solita, o sea, que es una determinada zona, ¿sí? Entonces, esta viga es una viga que está sometida a flexión y a corte, y entonces esto es flexión simple, ¿eh? Por ejemplo, si yo tengo una viga simplemente apoyada con una carga axil, pero excéntrica, o sea, un esfuerzo normal, pero que no esté pasando por el centroide, el eje de la línea de media de la viga, ¿sí? La que une los centroides, sino que esté con una excentricidad D, obviamente esto, si yo lo traslado al centroide, ¿qué voy a tener? Esta fuerza la voy a tener acá, pero también voy a tener que agregar el momento que me genera esa fuerza, que es el F por el E. Y entonces va a estar sometida a momento flector, que sería FE, y a esfuerzo axil. Entonces, en ese caso decimos que es una flexión compuesta. O sea, cuando hay M más N, la flexión se llama flexión compuesta. Y en el caso en que haya torsión, por ejemplo, y flexión, es una flexotorsión. O sea, si hay momento flector más momento torsor, hablamos de flexotorsión. ¿Qué es lo que se daría, por ejemplo, en un árbol o un eje, como el que ustedes estudiaron con Dolores, pero si además considero el peso propio? No, o sea, no lo desprecio como lo veníamos despreciando cuando vieron con Dolores que estudiaron la torsión pura. Bueno, si tengo en cuenta también el peso propio, que sería esta carga Q, uniformemente distribuida, entonces esta Q me generaría un momento flector y después tendríamos el torsor al que estaría solicitado este árbol o eje, y entonces estaríamos en una flexotorsión, ¿sí? Entonces todos estos casos los vamos a estudiar con superposición porque es válido ese principio. Que es lo que vamos a ver después cuando veamos cargas combinadas en esa unidad. Vamos a analizar ahora las hipótesis de validez y las hipótesis que vamos a tener simplificativas para el estudio de esta solicitación, que sería la flexión pura. Primero, los elementos que estudiamos en flexión serían lo que llamamos vigas. O sea, cuando uno dice una viga, es un elemento que está sometido a flexión, fundamentalmente, ¿sí? Y que normalmente una de sus dimensiones, que es la longitud, prevalece, es mucho más grande que las otras dos dimensiones de la sección transversal. Entonces, en ese caso decimos que se trata de vigas, y las vigas son justamente los elementos que están sometidos principalmente a flexión. Entonces, un elemento prismático que podrá tener cualquier forma rectangular, como en este caso, por ejemplo, acá tenemos una viga que tiene una sección rectangular, que sería esta que estaría acá, ¿sí? Todas estas son vigas, ¿sí? Esta también es una viga, chicos, esta, sobre la cual están apoyadas todas las demás. O sea, normalmente esta se la llama viga principal y a estas por ahí se las llama viguetas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ven la sección es un perfilí. Bueno, como les decía, entonces, estos también son vigas, normalmente estas se llaman correas, porque son después las que sostienen el techo o la cubierta de esta nave industrial o de esta estructura. Bueno, todos estos serían vigas, y todas estas, estas que cruzan acá. Acá también una viga que tiene, ven, otra sección diferente. También estas vigas son tipo correas, que después sostienen la cubierta de la estructura esta. Bueno, o sea, lo importante es que la longitud tiene que prevalecer frente a las otras dos dimensiones y que fundamentalmente trabajan a flexión. No quiere decir que sea flexión sola, porque ya les digo, el peso propio nomás ya agrega corte. Entonces va a ser flexión y corte, y entonces en realidad vamos a tener una flexión simple. ¿Está? En esta primera parte vamos a suponer que no hay corte y que está sometida nada más que a un momento flector constante en toda la longitud.
en todo el tramo. Acá también tenemos ejemplos de viga, pero por ejemplo estas que están acá son de alma llena, que se llaman, ¿sí? En cambio estas son alivianadas, son aligeradas, o sea, el alma, para que no pese tanto la estructura, ve que tiene huecos, ¿sí? De diferentes formas, acá hexagonales, acá circulares, bueno, eso aliviana la estructura un poco, ¿sí? Pero siguen siendo vigas, ¿eh? Lo que pasa es que ya no son de alma llena, se lo llaman de alma aligerada. Ejemplos de vigas, por ejemplo, tenemos en los rieles de las cortinas, los travesaños horizontales debajo de los tableros, en el pupitre o en la silla, los marcos de las ventanas, de las puertas, las viguetas de un forjado, que es lo que estábamos viendo acá, ¿sí? O sea, esto, viguetas de un forjado o de un techo también, todas estas viguetas que sostienen el techo o el forjado sería el piso, ¿sí? Las estructuras de puentes, de interés de pórticos, etc. O sea, muchísimos ejemplos de vigas tenemos en la vida cotidiana, ¿sí? Para que sea válida la teoría que vamos a ver acá, vamos a tener que trabajar con vigas esbeltas, ¿sí? La viga esbelta es aquella en donde la altura de la sección transversal, ¿sí? ¿Ven? Esta sería la viga, y la altura de la sección transversal sería esta H. O sea, si yo hago un corte acá, por ejemplo, eso podría ser un rectángulo, o bueno, la sección en realidad podría ser cualquiera, pero bueno, vamos a asumir, por ejemplo, que es un rectángulo, entonces la altura de ese rectángulo es la H, ¿sí? O sea, la altura de la sección. Entonces, para que consideremos que la viga es esbelta, esta altura de la sección transversal H tiene que ser mucho menor que la luz de la viga o vanos. O sea, la luz sería esto, lo que está entre los apoyos, ¿sí? O sea, lo que también ya se llama vano, digamos, ¿sí? Entonces, tiene que ser mucho menor esto que esto. La relación tiene que ser menor que 0,10. O sea, la altura sobre la longitud del vano o luz de la viga que se llama, tiene que ser menor o igual que 0,10 para considerar que la viga es esbelta, y en este tipo de vigas es donde es válida la teoría que vamos a desarrollar ahora. Si nosotros trabajamos con vigas donde esta relación es más grande, o sea, no se cumple esto, ya no vale esta teoría, ¿sí? Ya serían vigas gruesas, digamos, ¿sí? No esbeltas. Bueno, en principio, para desarrollar esta teoría, lo cual no quiere decir que después no lo apliquemos a otro tipo de secciones, ¿sí? Pero en principio, en el primer desarrollo que vamos a hacer, vamos a considerar que la sección de las vigas que estamos analizando tienen un eje y de simetría, o sea, que hay un plano axial de simetría, que sería este que estaría acá, dibujado en más oscurito, ¿sí? O sea, este que yo ahora voy a marcar en verde, que igualmente está marcado como un grisecito, bueno, este es un plano de simetría, ¿sí? O sea, si yo hago acá, tengo simétrico respecto al eje Y, la sección, ¿sí? O sea, esta sección, si uno la dibuja, vista de... es una sección, pongámosle así, no es así porque yo la hice más, no la quería hacer tipo elipse, para que no tenga doble simetría, pero bueno, acá me es difícil dibujarla, entonces bueno, sería una sección que tiene simetría respecto al eje Y. No necesariamente, acá yo dibujé algo que es simétrico respecto a los dos, el que yo dibujé ahí en realidad tiene el eje un poquito más bajo porque ven que es más fina arriba que abajo, ¿sí? Una panzona abajo, ¿sí? O sea, lo único que estamos pidiendo acá para desarrollar esta teoría es que haya un plano axial de simetría, ¿sí? Ese plano va a ser el plano de carga o de solicitación, o sea, es el que contiene a las cargas, en este caso, como hablamos de una flexión pura, va a ser el que contiene el momento M. ¿Ven? Este momento M está contenido en el plano XY, ¿sí? Entonces va a ser un momento que va a tener la dirección del eje Z, el vector, ¿estamos de acuerdo? Para que actúe en el plano XY, el momento como vector, si en lugar de dibujarlo acá, como lo dibujé como el arquito lo dibujo como un vector, el vector representativo de este momento es un MZ, ¿se ve, chicos? ¿Eso lo ven? O sea, yo podría no haber dibujado este momento,
podría, no lo puedo borrar acá obviamente, pero podría haber dibujado en lugar de eso, un momento acá. Y es lo mismo. Ese MZ, ese vector que yo representé como MZ es el mismo que dibujé en rosa acá en esta figura, en esta diapositiva. ¿Sí? O sea, podría haberlo dibujado así o podría haberlo puesto así. O sea, visto de acá, sería un momento ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, este tipo de estructura vamos a ver, o sea, que tiene que tener la viga un eje de simetría vertical. Al plano de simetría o el plano axial de simetría lo llamamos plano de carga o solicitación, en este caso es el plano que sí, en este dibujo que yo hice, que es el que contiene al momento, ¿sí? Y si yo intercepto este plano de carga, ¿sí? Que sería el plano XY, con la sección transversal, que sería esta, ¿sí? O sea, la intersección de este plano con esta sección me estaría dando el eje Y, ¿ven? Y ese eje Y se llama eje de carga o solicitación. Bueno, vamos a demostrar ahora, cuando analicemos la deformación, que hay una superficie que llamamos superficie neutra, que no se deformaría cuando actúa ese momento, ¿sí? O sea, que se mantiene sin deformaciones, sin sufrir ningún alargamiento sus fibras, digamos, ¿sí? A esa superficie vamos a llamar superficie neutra, pero eso lo vamos a ver ahora bien cuando analicemos la deformación, ¿sí? Y el eje longitudinal, siempre nosotros consideramos, chicos, el eje X perpendicular al plano de la sección, es igual que cuando vimos esfuerzos, y los ejes Y, Z contenidos en la sección transversal, ¿sí? Y por supuesto una terna derecha. Entonces, este tipo de secciones, por ejemplo, es aplicable a la teoría que vamos a ver ahora. Todas estas secciones tienen eje de simetría vertical, ¿sí? Ya sea este trapecio, el rectángulo, un círculo, bueno, esta parte tiene doble simetría, ¿sí? Pero bueno, no necesitamos tener doble simetría, con que tengamos una sola, como en este caso, o en o en este, ¿ven? Ya es aplicable la teoría que vamos a desarrollar, ¿sí? Eso con respecto a la sección. Con respecto al material, vamos a considerar que el material es homogéneo, ¿sí? Que es isótropo, o sea que tiene iguales propiedades en todas las direcciones, y también vamos a considerar que es linealmente elástico, como vieron con la doctora Rosales, vale la ley de Hughes. ¿Se acuerdan que la ley de Hughes dice que hay proporcionalidad entre tensiones y deformaciones? O sea, el sigma es igual al E, módulo de elasticidad longitudinal, por la deformación epsilon, que sería la longitudinal unitaria, ¿sí? Entonces esto dice la ley de Hughes. Hay proporcionalidad, existe linealidad entre tensiones y deformaciones, en este caso unitarias. También hay una ley de Hughes para corte, pero bueno, acá no la vamos a usar porque no aparece corte, porque estamos hablando de flexión pura y momento nada más, ¿no? Entonces vamos a demostrar que los momentos provocan tensiones normales. Ahora vamos a ir viendo eso. Eso con respecto al material. Vamos a asumir que se cumple la hipótesis de Navier-Bernoulli. ¿Se acuerdan cuando vimos las hipótesis simplificativas de resistencia de materiales? Habíamos visto el principio de Saint-Venant y habíamos visto esta que era la hipótesis de la conservación de las secciones planas. Bueno, es válida en esta solicitación, ¿es así? O sea, vamos a asumir que las secciones planas antes de la deformación se mantienen planas después de la deformación, idénticas a sí mismo y normales al eje de la viga, que bueno, que vamos a ver que se curva cuando se solicita con un momento. Entonces se van a mantener normales al eje ese curvo deformado. Bueno, vamos a comenzar entonces a estudiar un poquito cómo se producen las deformaciones en este tipo de solicitación, ¿sí? En principio, tenemos que tener válidas las hipótesis que dijimos recién, o sea, el material es homogéneo, está sometida a una flexión pura, o sea que nada más que momento aparece, no hay ni corte, ni torsión, ni normal. Vamos a asumir que la sección transversal es un área simétrica respecto al eje vertical, que sería el eje Y, como por ejemplo este rectángulo cuadrado que yo consideré acá.
Y que en el caso que vamos a nosotros a desarrollar, el momento es un momento que está actuando en el plano X, Y, ¿sí? O sea que tiene el vector representativo, como explicamos recién, ¿sí? Es el eje Z, o sea que en definitiva el M sería un MZ, ¿sí? Entonces, consideremos una viga antes de la deformación, que sería esta que está acá a la izquierda, ¿sí? Entonces no tiene ningún tipo de solicitación. Si yo hago una grilla, fíjense que yo acá marqué en la superficie de esta viga una cuadrilla acá, ¿ven? Toda formada por cuadraditos o rectángulos, tanto en la cara de esta lateral como en la cara superior. ¿Eh? Entonces, cuando no está deformada, por supuesto, todas estas líneas son paralelas, ¿sí? Tanto las horizontales como las verticales, en un plano o en el otro, ¿sí? Ahora, si hacemos actuar el momento como dijimos, un MZ, que sería estos que están acá dibujados acá, yo consideré positivos, o sea, asumí que se traccionaba la fibra inferior y se comprime la superior, podríamos haberlo hecho al revés, sí, si podría haber considerado momentos negativos. Siempre les dije que aunque uno no lo diga, la fibra la tenemos por abajo, chicos, ¿sí? O sea, al ser vigas, automáticamente se considera que la fibra está acá abajo, ¿eh? Entonces esto es un momento positivo, porque eso estaría siendo, como bien se muestra acá, un estiramiento de las fibras de acá abajo y un acortamiento de las fibras de acá arriba. O sea, si yo solo veo, que no lo dibujo en perspectiva y lo dibujo, sería esto, ¿sí? Entonces tengo que estas fibras de abajo se estiran, porque el momento es así. Entonces acá se estirarían, con lo cual para nosotros sería una tracción positiva, y arriba se comprimirían, con lo cual tendríamos acortamientos y las deformaciones, las epsilon X serían negativas porque es un acortamiento, ¿sí? Bueno, eso es lo que está puesto acá. Cuando aplicamos el momento, entonces vemos que se curvan, ¿ven? O sea, todo lo que era línea horizontal acá, ¿sí? En la estructura deformada, en la viga deformada, son curvas, ¿ven? Acá eran líneas rectas, acá pasan a ser curvas, estas que están acá, ¿sí? Las verticales, en cambio, permanecen rectas, pero rotan, o sea, si acá la tenía de esta forma, acá la tengo un poquito girada, ¿sí? O sea, se van girando, que es lo que se ve acá. O sea, si yo tengo esto así y esto así, bueno, intento, y bueno, se mantienen siempre perpendiculares, por la hipótesis esta que vimos recién, a este eje, entonces van manteniéndose perpendiculares, ¿sí? A esta línea media, y entonces ven, van rotando, no se mantienen como acá. Si yo lo miro en el elemento sin deformar, todas estas son verticales y paralelas. Las verticales son todas paralelas. En cambio, con el elemento deformado, esta gira, ¿sí? Que serían estas que están acá. O sea, depende cómo sea el momento, girarán para un lado o girarán para el otro si el momento es al revés, ¿no? Por supuesto. Podría ser un momento negativo y esto hace así. Entonces, para el caso que está dibujado, que sería esto, ¿sí? Que sería un momento positivo, ¿qué es lo que estarían haciendo las fibras? Lo que dijimos recién. Las superiores se acortan, ¿sí? Y las inferiores se alargan. Entonces, la deformación unitaria específica que ustedes vieron con con la doctora Rosales, esto es una deformación longitudinal, ¿sí? Que se acuerdan que era el delta L, la variación de la longitud, dividido la longitud inicial, eso. Ustedes lo definieron de esa manera, el epsilon, ¿sí? Longitudinal. Entonces, como acá dijimos que las fibras de abajo se estiraban, obviamente el delta L, la longitud final es más grande que la inicial, y entonces el delta L es positivo, y entonces nos quedaría que las deformaciones van a ser positivas. En cambio, en las fibras de acá se nos acortarían, y entonces tendríamos unas deformaciones negativas, ¿sí? Por supuesto, si esto se acortan y estas se alargan, va a haber alguna superficie en la cual las fibras no se alarguen ni se acorten, se mantengan constantes, ¿sí? A esa superficie la llamamos superficie neutra, ¿sí? O sea que la superficie en la cual la longitud original de esta línea no cambia una vez que se deformó,
se llama superficie neutra. Si en esa superficie las fibras no cambian de longitud, por lo tanto, la deformación epsilon x es igual a 0. ¿Qué es lo que está dibujado acá? Si considero, bueno, en el caso de que sea negativo es al revés, chicos, ¿sí? O sea, si yo tengo un momento negativo, es exactamente al revés, porque si el momento es negativo, esto hace así y así, ¿sí? Entonces, si teníamos acá la fibra neutra, el eje neutro de la viga, y bueno, se alargaron estas, o sea que acá tengo tracciones, y estas se acortan y tengo compresiones, pero eso para un momento así sería, ¿sí? Un momento negativo. Entonces, si el M es negativo, como en este que estoy dibujando acá ahora, pasa al revés. Las de arriba se alargan, por lo tanto ahí son las deformaciones positivas epsilon x, y las de abajo se acortan, y por lo tanto ahí las deformaciones unitarias, específicas unitarias de epsilon x son negativas, ¿sí? Bueno, siguiendo con el ejemplo del positivo, que era el que estaba dibujado en la página anterior, que era el que estamos desarrollando, este ejemplo, si yo aíslo un elemento acá, ¿sí? Que originalmente sería este, cuando lo deformo, bueno, va a ser, por ejemplo, uno que esté acá inclinado, bueno, este que acá, que es el que yo dibujé en la página siguiente, ¿sí? O sea, este que está acá es lo que dibujé en la página, en la diapositiva esta siguiente. Entonces, respecto a este dijimos, las fibras de arriba se acortan, ¿ven? Todas estas se acortan, esta, todas las que están por arriba de la superficie neutra, que era la que no sufría deformación, que es esta que yo pinté acá más oscurita, esta, ¿ven? Entonces, todo lo que esté por arriba, todas las fibras estas que están acá arriba se acortan. Y todas las que están acá abajo se alargan, o sea, tienen una mayor longitud que las originales, porque la original, ¿se acuerdan que es todo recto? Todo acá vertical todas, ¿sí? Entonces, si yo considero que estas eran originalmente verticales, ven así, voy a superponer el elemento, lo voy a tener así, el original, ¿ven? El original está acá así. Pongámosle que sea este, bueno, fíjense que acá se acortaron todas, o sea, todas las que eran acá así, de la misma longitud, se curvan y se acortan, ¿sí? Todas estas, ¿ven? Pasan a ser así. Y todas estas se alargan, ¿ven? Porque pasaron a estar acá. O sea que esta en lugar de ser esta es esta que está acá curvada y más larga. Esta en lugar de ser esta que estaría acá, sería esta que está acá curvada y más larga, y así sucesivamente. O sea que todo lo que está por debajo de la superficie neutra, todas las fibras de esas se alargan. Y todas las que están por encima de la superficie neutra se acortan. Y en la superficie neutra, por supuesto, no sufren ningún tipo de deformación, el epsilon es 0. A la intersección del plano, ¿se acuerdan que esto había un plano de simetría? Yo acá no lo dibujé, es un plano de simetría axial, ¿sí? Entonces, la intersección del plano de simetría axial, que sería, pongámosle, el que estaría por acá en el medio, ¿sí? Que es donde es simétrico esta sección, ¿sí? Entonces, bueno, si yo lo dibujo sobre esta inclinada, sería esta la mitad, ¿sí? Entonces, la intersección de este plano que estaría en el medio, que es el de simetría o axial, con la superficie neutra, que está por acá más o menos bueno, a esto se lo llama eje neutro de la viga, ¿sí? Y a este se lo llama eje neutro, pero de la sección transversal, ¿sí? O sea, el eje neutro siempre es el que no sufriría alargamientos unitarios epsilon x, o sea que los epsilon x son 0, y bueno, depende si lo refiero a la viga o a la sección transversal, hablamos de un eje neutro de la viga o un eje neutro de la sección transversal, ¿sí? Pero lo importante es que en el eje neutro el epsilon x es 0, ¿sí? O sea, esas fibras que están contenidas en esa superficie neutra
no tienen ningún tipo de alargamiento ni acortamiento, ¿sí? Bueno, eso es lo que estamos diciendo acá, ven que la superficie neutra intersectada de la sección transversal sería el eje neutro, este sería el eje neutro de la sección, ¿sí? Yo después le voy a agregar esto, porque por ahí lo puse así, pero también está el eje neutro de la viga, que sería este. Bueno, entonces, el eje X, que está acá, siempre lo consideramos normal a la sección transversal y lo vamos a considerar en la fibra, ¿sí?, que no se alarga, o sea, en la superficie neutra, ¿sí? O sea, vamos a ver, ven que el eje longitudinal X, vamos a considerar que está en esa superficie que no sufre deformaciones, o sea, que no cambiaría de longitud, ¿eh? Las secciones transversales vamos a asumir que permanecen planas, por eso acá la dibujé como plana, ¿ven? O sea, es idéntica a sí misma, o sea, esta sección es la misma que la que tenía en antes de la deformación, o sea, sería la que yo tengo acá que giró y se deformó, después de deformado giró, es la misma que tenía acá originalmente, que era plana, ¿sí? O sea, cualquiera de estas que está acá. Entonces, cualquiera de estas que está acá se mantiene plana después de la deformación. O sea, vale la hipótesis de Navier-Bernoulli que habíamos estudiado cuando vimos las hipótesis simplificativas. O sea, plana, idéntica a sí misma y perpendicular al eje deformado. Cualquier deformación de la sección transversal, que de hecho fíjense que yo acá la dibujé, fíjense que yo acá, por ejemplo, tengo una sección que originalmente es rectangular o cuadrada, y acá tengo una, ven que acá arriba es un poquito más grande y acá es un poquito más chica. Eso es lógico, porque ustedes vieron que toda deformación longitudinal viene acompañada de una longitud, de una deformación transversal. ¿Se acuerdan que ustedes vieron con la doctora Rosales un módulo que se llamaba módulo de Poisson? Y lo que relaciona justamente las deformaciones transversales con las deformaciones estas longitudinales epsilon X sería ese módulo de Poisson. O sea que siempre que hay una deformación longitudinal aparece acompañándola sí o sí una deformación en el sentido transversal. Por eso que fíjense que si acá dijimos que estas fibras se acortaban, transversalmente se alargan, ¿ven? Y si acá estas fibras se alargaban, se aumentaban, la longitud acá transversalmente tendría que acortarse. Por eso que esto, ven, yo lo hice más chiquito acá abajo que más arriba. O sea que hay una deformación. Pero bueno, en el análisis de este tipo de solicitación, flexión pura, vamos a despreciar esas deformaciones que se producen en la sección transversal, ¿sí? O sea, vamos a asumir que no se producirían, o sea, son despreciables, ¿eh? Por eso es que acá estamos anotando justamente esa condición. ¿Ven? Cualquier deformación de la sección transversal dentro de su propio plano se puede omitir. O sea, no es que no exista, porque ya les digo, siempre viene acompañada una de otra. Pero como es muy pequeña, la vamos a despreciar, ¿eh? Y vamos a considerar que la viga se deforma y a la forma que toma el eje deformado, fíjense que acá nosotros tenemos, por ejemplo, este eje original, pongámosle que sea este, que pasaría por acá por el medio, si es un rectángulo, y bueno, y acá se nos deformó y se curvó, ¿sí? O sea, en lugar de ser ese, pasó a ser este, por ejemplo, ¿sí? Una línea curva, bueno. Esa curva se llama curva de deflexión o de deformación, o elástica de deformación, también se lo llama elástica. Cuando ustedes escuchen elástica, es la elástica de deformación, ¿sí? Que es la forma que adopta el eje deformado. Que es lo que dice acá, ¿ven? La viga se deforma y a la configuración que toma el eje deformado se lo llama curva de deformación, de deflexión o de deformación también. Y si no, línea elástica. Es muy común llamarla línea elástica, ¿sí? Y en el caso de la flexión pura, esa curva se encuentra en el plano de solicitación. O sea, cuando hablamos de una flexión pura, que estamos con momentos flectores nada más, esa curva se da en el plano que habíamos definido acá, que era el plano de carga o solicitación. O sea, se deforma en este plano, o sea, pasa de una forma curva, esta que estaría acá originalmente recta, que sería el eje neutro acá de la viga, cuando se deforma
pasa a tener una forma curva que se llama elástica de deformación, que sería así, por ejemplo, pero esta curva que yo dibujé acá está también en este plano, ¿sí? En el plano este que estaba acá paradito, más oscurito gris. ¿Eh? Por eso ese plano también, aparte de llamárselo plano de carga o solicitación, en el caso de la flexión pura, cuando el momento es un MZ, como el que estamos nosotros analizando, el plano XY también se le llama plano de flexión. ¿Eh? Plano de flexión, porque contiene a la elástica de deformación. ¿Eh? Que es lo que estábamos diciendo acá en este último párrafo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me van siguiendo más o menos? Sí, profe. Sí, sí. Si no Sí, entienden profe. algo, me preguntan. ¿Eh? Bueno, acá lo que hice fue, vamos a analizar un poco y a definir la curvatura de la viga. Por supuesto, el concepto de curvatura es el mismo que uno estudia en análisis 1 o en análisis 2, ¿sí? O sea, cuando uno hablaba de curvatura, o que también vieron en física seguramente, ¿eh? Que vieron radio de curvatura y curvatura, bueno, acá es lo mismo, o sea, hay un concepto desde el punto de vista del cálculo, y la curvatura, por supuesto, es la recíproca del radio de curvatura, ¿sí? Entonces, nosotros ahora vamos a ver, lo vamos a asociar a la viga, y a la elástica de deformación que produciría, que se produce en la flexión, en este caso una flexión pura. Por eso que yo acá considero una viga, que en este caso es una viga empotrada, ¿sí? Simple, o sea, es lo que llamamos un emboladizo o ménsula, se la llama este tipo de estructura. O sea, esto que está acá dibujado en perspectiva sería, en definitiva, esto que ustedes calcularon, por ejemplo, en estática, que tenían acá un empotramiento y una ménsula o voladizo, que se llama, que en este caso, como una flexión pura, está sometida a un momento que yo considere positivo, que sería este caso, nada más que está dibujado en perspectiva acá, ¿sí? Pero sería el caso de una vía, una ménsula o voladizo, que tiene un momento aplicado en el extremo libre, que sería este. Entonces, si yo a esta viga, que por supuesto cumple con todas las condiciones que dijimos antes, ¿sí? O sea, tiene una simetría respecto al eje Y, el momento es un MZ, o sea, si yo esto lo analizo, es como que tengo la estructura acá, si lo veo de frente, tengo el eje Z, tengo el eje Y, que es el vertical de simetría, bueno, intenta hacer cualquier cosa. El eje Y el M entonces dijimos sería un MZ. O sea, si yo lo dibujara acá, en lugar de dibujar esto visto de esta manera como un arco, si lo miro de frente, sería un MZ. Sería un MZ. Sí, para este lado, porque es positivo, está bien. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo mismo esto que esto, ¿estamos de acuerdo? Si yo lo veo de frente, digamos. Entonces, por lo que dijimos recién, por la acción de este MZ, la curva va a pasar, la viga va a pasar de esta forma sin deformar, o sea, esto que está acá está sin deformar, a esta forma deformada, donde se curva, o sea, es como acá, si yo lo miro a esto acá, y bueno, esto, la curva va a ser algo así. ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso es lo que yo intenté dibujar acá en perspectiva, en la estructura, pero en la forma tridimensional. Si, o sea, este eje que estaba acá originalmente, que era este de acá abajo, ¿ven? El eje X, cuando actúa este momento se curva todo, entonces, ¿qué está pasando acá? Y fíjense, se estiran todas estas fibras de acá, o sea, si yo lo dibujo con espesor, esa deformación hace así. Bueno, ahí está. Entonces, todas estas estarían traccionando, positivas, se estiran, todas estas se comprimen, negativa, y ahí va a haber una neutra que no va a sufrir deformación, que es esta que está acá. O sea, ven acá yo, acá punteadito, ven acá, y curvado, esto que está acá punteadito, esta que está acá, que está con otro colorcito también, más clarito esto. Esto sería la superficie neutra, que es la que no sufre deformaciones. O sea, acá, todas las fibras que están contenidas acá, todas las fibras estas que están contenidas en este plano, acá, en este que está acá, que después de deformado es este, mantienen la longitud.
O sea, la longitud que tenía originalmente acá es la misma que tiene acá, aún en la curva deformada, digamos, ¿no? En la forma curva, ¿sí? Porque es la superficie neutra, la que no sufre ningún tipo de estiramiento. O sea, que en esta superficie el épsilon habíamos dicho que valía 0. Y bueno, y después la de arriba tiene un épsilon negativo, porque se acortaron, y las de abajo tienen un épsilon positivo, porque se alargaron. O sea, es el mismo ejemplo del otro que habíamos visto en la página diapositiva anterior. O sea, es lo mismo que habíamos hablado acá, nada más que ahora en una ménsula, bueno, con un voladizo, digamos, en un voladizo. Bueno, entonces, si yo lo analizo, fíjense acá lo que hice fue dibujar eso que había dibujado antes, que lo borré, lo dibujo en una dimensión, en el plano, porque es más fácil, obviamente, de analizar. Y entonces, esta sería la viga, la ménsula o voladizo con el momento M, una ménsula AB, y el momento M hace que se deforme de esta manera. O sea, esto es sin deformar, la parte de abajo es sin deformar, y la parte de arriba sería deformada. Lo que dijimos antes, a la curva deformada esta, se la llama elástica de deformación, o línea elástica derecho, o curva de deflexión, y se la llama normalmente B corta, ¿sí? O sea, cuando uno dice B igual a B de X, esa sería la fórmula que tendría esta curva de deflexión. Que lo que está dando es el desplazamiento que sufren los puntos del eje neutro, del eje de la viga, ¿sí? O sea, el eje original de la viga era este, ¿sí? Ese. Entonces, se deforma, pasa a ser esta línea azul, entonces el desplazamiento vertical en la dirección del eje Y, que van sufriendo estos puntos, es lo que llamamos deflexión B corta, la llamamos, ¿sí? Normalmente se la llama B corta. Así como a los corrimientos que produce el esfuerzo axil en la dirección del eje axil se le llama U, a esto se lo llama B corta. Entonces, esta curva de deflexión es la elástica o línea elástica, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos a una distancia X un punto P, que sería lo que está dibujado ahí, este punto que está acá, entonces sufre una deflexión B. Si yo trazo la recta tangente a la curva de deflexión, o sea, esta línea que estaría acá dibujada, esta, es la tangente a esta curva en el punto P, ¿sí? En donde tuve ese desplazamiento o deflexión B. Entonces, el ángulo que forma esa recta con el eje X, que era la posición original del eje neutro de la viga, lo llamamos tita, ¿sí? Que es el ángulo de giro, ¿sí? El ángulo, sí, el ángulo de giro, ¿sí? Que se llama tita. Así que, bueno, obviamente, si trazo la normal a la recta, esta tangente, que sería esta recta normal, como acá tengo que esta recta es perpendicular, esta que está acá, es perpendicular a esta, y esta que está acá, esta, es perpendicular a este eje X horizontal, este ángulo tita que está acá es el mismo que está marcado acá arriba, ¿sí? O sea, este tita que está acá es el mismo que está acá, ¿sí? Porque están formados entre la recta 1 y la 2, y acá también entre la 1, una rayita y dos rayitas. Entonces es el ángulo tita, que sería el ángulo de giro, o sea, es lo que gira la sección, esta que estaría ubicada en el punto P. Si nosotros consideramos dos secciones próximas hacia ahora en esta misma estructura, pero ahora considero una sección en la distancia X y otra sección separadita, un diferencial X, ¿sí? Que es lo que está puesto acá. Ven, tengo una sección acá y otra sección acá, separados un delta X. Lo ven acá y lo ven acá, la sección NN y la MM. Entonces, el elemento deformado, este elemento que está acá, pasaría a ser este que está acá curvo, ¿sí? Que obviamente no tienen en principio la misma longitud. O sea, si esto tiene una longitud diferencial X, este tiene una longitud diferencial S, que normalmente se llama porque es el diferencial de arcos, ¿sí? Porque está medido sobre la deformada, ¿sí? Entonces, normalmente no son iguales el de S y el de X, ¿sí? Ahora, como nosotros vamos a considerar que las deflexiones son muy pequeñas,
Entonces, en ese caso, ¿sí? Vamos a asumir que esto y esto son prácticamente lo mismo, o sea, que la longitud de este elemento, que es la ds, es prácticamente la proyección que tiene sobre el eje X esa misma longitud. O sea, vamos a considerar que el ds es aproximadamente igual al de X. ¿Pero eso por qué? Porque estamos considerando que las B son muy pequeñas, o sea que las deflexiones son muy pequeñas. Entonces, si uno considera que las deflexiones son muy pequeñas, obviamente esta curva es casi plana, ¿sí? Son muy pequeñas, entonces casi plana. Por eso es que vamos a considerar que esta y esta son prácticamente la misma, ¿eh? Pero bueno, normalmente no lo son, y entonces acá están definidas ambas, o sea, por un lado el diferencial X, por el otro lado el diferencial S. La intersección, o sea, fíjense, esta recta que está acá, esta, sería la normal a la tangente en el punto N, en la sección NN. Y esta sería la normal en la sección MM, o sea, obviamente las tangentes de esta curva van variando, ¿sí? Entonces, bueno, si yo trazo la tangente en este punto, la normal es esta. Si trazo la tangente en este punto, la normal es esta. Donde se interceptan tenemos lo que llamamos centro de curvatura. Y la distancia entre el centro de curvatura y la viga, de la curva de deflexión de la viga, o sea, esta distancia es el radio de curvatura, que eso lo tienen que haber visto, chicos, o en física o en análisis 1 o 2, ¿sí? Entonces, eso sería el radio de curvatura, que está definido ya en cálculo, y que por supuesto la curvatura, que es, normalmente uno la dice kappa, la letra griega, es igual al recíproco del radio de curvatura. Eso es lo mismo que en análisis 1 o en física, ¿eh? Bueno. Que borro acá los dibujos. Bueno, acá está lo que habíamos definido recién. ¿Ven? La B, que es la que llamamos deflexión, que es el desplazamiento de un punto del eje, medido en la dirección del eje Y. Bueno, kappa que sería la curvatura, que nos da la medida de cuánto se curva, ¿sí? De cuánto se flexiona la viga. Mayor curvatura, obviamente más aguda es la curva, o sea, más curvatura tiene, digamos, ¿no? Se flexiona más, digamos. Tita, que es el ángulo de rotación o giro que les dije antes, que es el ángulo entre el eje X y la tangente de la curva de deflexión, ¿sí? Que demostramos recién que era el mismo que respecto de la vertical medido desde el centro de curvatura, y el diferencial tita, que es el giro relativo que hay entre las dos secciones, que está acá, ¿ven? O sea, cuando estoy en la sección esta N, tengo este radio de curvatura, cuando estoy en la M tengo esta, bueno, el ángulo entre esas dos es lo que llamamos diferencial tita, es el giro relativo de una sección respecto a la otra. De dos secciones, por supuesto, separadas de un diferencial X. ¿Qué es lo que está acá? O sea, esta figura es la misma que reproduje, es la misma que está acá, chicos, y es esta. Esta que está acá es la misma que está acá. Lo que pasa es que la reproduje para sacar las relaciones, que son, por supuesto, todas relaciones geométricas. Entonces, fíjense, como el ángulo es muy chiquitito, esta longitud, diferencial S, la puedo calcular como la longitud de un arco de círculo, digamos, ¿no? De hecho, cuando el M es constante, como estamos nosotros asumiendo ahora, porque es una flexión pura, el radio de curvatura también es constante, y por lo tanto la elástica de deformación, o la línea elástica, o la curva de deflexión, todo eso es lo mismo, distintas formas de llamarla, es un arco de circunferencia, chicas. En la flexión pura, la curva esta que estamos dibujando acá es un arco de circunferencia. Cuando veamos ya la flexión simple, que se le agrega el corte, deja de ser un arco de circunferencia, porque como el momento varía, los radios de curvatura vamos a demostrar que también varían, porque hay una relación entre los momentos y los radios de curvatura, que se la van a ver después con la doctora Rosales, y entonces obviamente, si el momento no es constante, los radios de curvatura tampoco son constantes, ¿sí? Por lo tanto, entonces la curva esta elástica no va a ser una circunferencia, un arco de circunferencia, ¿no? En este caso, que es una flexión pura, donde hay nada más que momento, el radio de curvatura es constante. Y como el radio de curvatura es constante, la curva elástica es un arco de circunferencia. Independientemente de que sea un arco de circunferencia o no, o sea, podría no ser constante, pero esta relación sigue siendo válida,
porque como este elemento es muy chiquitito, buscamos este diferencial S directamente como la longitud de un arco. Ustedes se acuerdan cuando ustedes hicieron el curso de ingreso, la longitud de un arco de circunferencia. Si yo tengo un arco de circunferencia, este que está acá, que sostiene un ángulo θ y tiene un radio R, esta longitud de la circunferencia, del arco de circunferencia, LS o S si lo quieren llamar, vamos a ponerle S en lugar del S, era el radio por el ángulo en radianes. Eso lo vieron en el curso de ingreso, chicos. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo. Acá tengo esto, es el radio, que es el ρ, el radio de curvatura, y este es el ángulo. Entonces, esta longitud es el radio de curvatura por el ángulo en radianes, que es lo que está puesto acá, ¿ven? El diferencial S es el ρ por el diferencial θ. Por lo tanto, de acá puedo despejar y decir que si este ρ lo paso acá dividiendo y este diferencial S lo paso acá dividiendo, que 1 sobre ρ, que es lo que uno define como curvatura, el recíproco del radio de curvatura, es igual a la derivada del giro respecto de la longitud, o sea, la derivada de θ respecto de S. Esta sería la longitud de arco, chicos, el parámetro intrínseco. No sé si vieron algo de pliego intrínseco en análisis 2, no, ya no se ve más, me parece. Pero bueno, ese sería el diferencial de arco, ¿sí? El mismo que vieron en análisis 1. Entonces, en definitiva, concluimos que la curvatura, que es 1 sobre ρ, es la derivada de θ respecto de S. ¿Sí? Ahora, si yo tengo en cuenta esto y esto, obviamente me queda kappa igual a 1 sobre ρ igual a la derivada de θ respecto de S. Y lo que les dije antes, si las deflexiones B son muy pequeñas, o sea, esto es muy pequeño, entonces esta curva es plana. Esto es muy pequeño, es como que se superpone una con la otra, son casi la misma. Una curva que tiende a ser plana. Entonces, como es casi plana la curva de deflexión, vamos a asumir que esto y el ds son prácticamente el mismo. Entonces, si yo tengo en cuenta esto en esta expresión, cambio este ds por el dx. Y me queda que la curvatura, que es 1 sobre ρ, o sea, 1 la recíproca del radio de curvatura, es la derivada de θ, que era el giro relativo entre dos secciones separadas en diferencial x, dividido ese diferencial x. ¿Sí? O sea, nos quedaría esta expresión. Entonces, ¿hasta ahí estamos, chicos? Vamos a hacer un análisis y a ver si podemos encontrar... Profe, Sí. no me quedó muy claro la explicación anterior bien, o sea, me perdí un poco porque me corta. En la primera parte, ¿qué sería el K? No El kappa es curvatura, chicos. Acá está definido. La curvatura de una curva, que es lo que se flexiona, o sea, cuánto se flexiona, ¿sí? O sea, a medida que vos tenés, que te va variando, o sea, si yo tengo una curva que hace esto, por ejemplo, eso tiene una determinada curvatura. Si en lugar de hacer eso hace esto, se flexiona menos, la curvatura es otra, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, la medida de eso se llama de cómo se flexiona, de cuánto se flexiona, de cuán aguda es la flexión de una viga, en este caso porque estamos analizándolo con una viga, pero en realidad curvatura se puede asociar a otras cosas también, por eso capaz que lo habían visto en análisis 2, por eso pensé yo, pero bueno, no sé. Se llama normalmente kappa a la curvatura, o sea, esto es una letra griega que se llama kappa, que generalmente indica curvatura. Y siempre la curvatura es la inversa del radio de curvatura. O sea, el radio de curvatura, que sería este, ¿sí? Este, 1 sobre ese radio sería la curvatura, eso por definición, ¿sí? ¿Saben con cuál sería la curvatura? Ustedes la medían, ¿saben con qué? Con la derivada segunda, en una forma aproximada. Eso también da lo que da la concavidad de la curva, eso también es una medida de la curvatura. Que ustedes en análisis... Lo que pasa es que en realidad la fórmula de la curvatura es complicada, o sea, no es tan sencilla. Es una raíz, es 1 dividido una raíz cuadrada que tiene adentro un término que va al cubo y arriba sí va la derivada segunda, o sea,
o sea, la derivada segunda respecto de una función, respecto de b, en este caso nosotros la llamamos b a la función de flexión, respecto de x dos veces, esa derivada está relacionada con esto, con esta curvatura, en forma aproximada. Pues hay una exacta, una fórmula exacta, pero normalmente no la ven ya en análisis. Antes sí, antes en análisis 2 se daba lo que se llamaba trayecto intrínseco, y ahí se aprendía a calcular la curvatura en forma exacta. Es bastante complicado. Acá nosotros vamos a usar la fórmula aproximada, que es con esta fórmula, con la derivada segunda de la función respecto de x dos veces. Pero eso lo van a ver con Marta. Por eso yo hoy les dije hace un ratito que había una relación entre el momento y la curvatura, porque ustedes van a probar con Marta que la derivada segunda de esa curva de deflexión B respecto de x dos veces es menos el momento flector dividido el E por I, donde esto es la rigidez a flexión. O sea, hay una relación directa entre esto, que esto es tomar por forma aproximada la curvatura, y el momento. Pero eso lo van a ver con Marta igual. Por ahora, bueno, estas son definiciones de cálculo, chicos, o sea, que la curvatura es 1 sobre el radio de curvatura, es una definición de cálculo, matemática, nada, de análisis 1, de análisis 2, ¿sí? Perfecto, perfecto. Después esto ya es geometría, porque bueno, teniendo en cuenta acá este triángulo que está acá, porque en definitiva como si fuese un triángulo, porque esto lo podemos considerar, como esto es muy chiquitito, este ángulo, podemos considerar como que esto es recto, en lugar, entonces, considerando este triangulito o un triángulo tipo circular o un sector de círculo, como dice, un arco de círculo, como dice yo antes, uno saca la relación que hay entre el ds, el de tita y el radio de curvatura. Y teniendo en cuenta que esto es la curvatura, en definitiva llevas una expresión para la curvatura. Nosotros ahora vamos a usarla, esta, porque nos va a aparecer ahora, van a ver cuando yo calcule ahora el épsilon, porque la idea nuestra es ver esto cuánto vale. Yo necesito saber cuánto se alargan las fibras, a qué fórmula responde el épsilon. Eso es lo que estamos tratando de encontrar. Y bueno, vamos a ver qué tiene que ver con la curvatura eso. O sea, es función de la curvatura. Ahora vamos a demostrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda más? O sea, acá en realidad lo que estamos haciendo es definiendo conceptos que estarían definidos ya por cálculo, digamos, por ahora. Lo que agregamos nuevo acá sería esto para nosotros, ¿no? Que estamos considerando que esta curva es muy plana porque estas deformaciones son chiquititas y entonces estamos asumiendo que esto y esto son prácticamente iguales. Ese concepto estamos considerando. Eso sí es nuevo de acá. Pero todo esto acá es una definición de análisis de curvas de cálculo, digamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Bueno. Bueno. Vamos a analizar entonces, en particular, vamos a lo que les decía recién, la idea es encontrar cuánto vale esa deformación épsilon unitaria, ¿sí? Que ustedes habían definido con la profesora Rosales como el delta de longitud dividido la longitud inicial. Como dijimos nosotros recién, que las fibras de la viga, las fibras longitudinales, se estiraban o se acortaban dependiendo en qué posición estaban. Bueno, lo que queremos ver es cómo calcular la deformación unitaria, ¿sí? De esas fibras. O sea, el épsilon, y bueno, como es en la dirección del eje X, por eso se llama épsilon X. Entonces, consideremos un elemento de viga, que es esto que está considerado acá, chicos, acá arriba. ¿Sí? O sea, esto es una viga, ¿sí? Un elemento de viga, que sería el A, B, CD y ED sería una porción de viga. Así que está sometida a momentos flectores, M constante, o sea, el momento flector es constante. Ven, tengo M en esta punta, M en esta punta. O sea que está toda solicitada por un momento constante. O sea que es flexión pura. Consideremos dos secciones próximas, ¿sí? O sea, una sección MN, que sería esta que está acá, esta, a una distancia X, que no lo indiqué, pero bueno. ¿Sí? Y otra próxima, que sería esta, la PQ, pero a una distancia diferencial X, o sea, cercana, pero que no sea la misma, ¿sí?
Entonces, ahora vamos a analizar la deformación de este elemento, ¿sí? O sea, de este elemento que está acá. ¿Sí? La sección transversal es una sección que tiene un eje de simetría, porque así la habíamos definido, o sea, el eje Y es de simetría. Y bueno, y este eje Z vamos a considerar que es el eje neutro, chicos, o sea que es el eje donde no había deformación épsilon, o sea, donde el épsilon X vale 0, o sea, en todas estas fibras que están acá, que serían las que estarían acá, estas que estarían en el medio de la viga, en el medio, bueno, no sé dónde caiga en realidad, ahora vamos a ver dónde cae eso, serían las que tienen épsilon nulo, ¿eh? O sea que vamos a considerar, como ya lo habíamos dicho antes, que el eje X está contenido en esa superficie neutra. ¿Eh? Lo que todavía no sabemos es quién es la superficie neutra, que es lo que vamos a deducir después. ¿Sí? Entonces, si yo analizo la deformación de este elemento que está acá sombreadito, o sea, del MNPQ, ¿sí? Donde la línea AB que está acá indicada, esta, está contenida en el eje neutro de la viga. Y esta está separada a una distancia I, o sea, esta que está acá, esta que yo tracé acá, esta a ver una distancia I del eje neutro, ¿sí? O sea, este que está acá es el eje neutro, el Z es el eje neutro, y a una distancia I de ese eje, este que está acá sería esta fibra que está acá, sería esta vista, o sea, esta es una vista transversal y esta es una vista, o sea, esta es una vista, perdón, longitudinal y esta es una vista de la sección transversal, digamos. Entonces, esto que está acá, esta que está acá, a una distancia I sería esta, una sección transversal, ¿sí? Entonces estamos con una fibra a esta altura, digamos, que está separada a una distancia I del eje neutro Z. ¿Eh? Entonces, por acción de estos momentos se curva, como habíamos visto antes, ¿sí? Como el momento es positivo, se curva de manera tal que las fibras de abajo se alargan, ¿sí? Las fibras de arriba se acortan, como se ve acá, yo te lo dibujé en forma exagerada para verlo. Va a haber una fibra que no se alarga ni se acorta, que es la del eje neutro. Entonces, si yo prolongo, fíjense que esto acá, en realidad, tendría que tener la misma longitud que el original acá, ¿sí? Obviamente acá esto no se ve que tenga la misma longitud, porque yo esto lo hice con un ángulo bastante grande para poder verlo, ¿sí? En realidad si yo esto lo hago más, en realidad mucho más chato, porque dijimos que era prácticamente plana, y entonces los radios de curvatura se me van por allá por el techo, y no podía dibujar. Por eso es que, bueno, lo dibujé en forma exagerada, de esta manera, para poder ver las deducciones de la teoría de las fórmulas, ¿sí? Pero la realidad es que esto en realidad es mucho más chato, más planito, entonces cuando yo trazaba acá, la normal acá y la normal acá, si yo las trazo me iba por allá arriba del todo y no lo podía ni dibujar. Por eso es que está pronunciado esto como una curvatura grande, ¿está? Pero la realidad es que es chata, planita. Bueno, entonces, vamos a analizar esto que está acá abajo. Esta sección que está acá, esta es esta misma. O sea, la MACN es la MACN. Cuando se deforma, esta deja de ser vertical y pasa a estar girada. ¿Sí? O sea, por la hipótesis de las secciones planas, dijimos, se mantiene plana, idéntica a sí misma, pero rotan, porque acá como el ángulo, como el eje de medio se curva, el eje de la viga, obviamente esas secciones rotan, ¿sí? No se mantienen paralelas. Entonces, la sección esta que está acá, esta que estaría acá, sería esta que está acá. ¿Sí? Y bueno, si yo trazo acá la normal, la tangente acá y la tangente y las normales, bueno, se cortan, fíjense, se cortan la normal a la tangente en este punto y la normal a la tangente en este. O sea, esto que está acá, chicos, esto que está acá sería esto mismo, pero deformado, ¿sí? Cuando actuó ya el momento M, se deformó de esta manera. Este cuadrado que está acá, este rectángulo, se deforma de esta manera. Entonces, ven, se acortan las fibras de acá arriba y se alargan las de abajo, ¿sí? Eso lo ven. Fíjense que acá, por ejemplo, la original era esta distancia y ahora pasa a tener esta. Acá era esta y ahora tengo
Estas, ¿entiendes? Entonces, se acortan las de arriba, se alargan las de abajo para un momento de este tipo. Obviamente tengo un momento al revés y es al revés, porque esta curva pasaría a estar así. Y entonces al revés, se alargan las de arriba y se cortan las de abajo. Y la de la superficie neutra, que es donde estaría el eje TZ, que la intersección de la superficie esa neutra con el plano de simetría axial me da el eje este que está acá punteado, que se llama eje neutro de la viga, ¿sí? Por eso acá les puse yo, ven, el eje neutro de la viga tiene una longitud invariable, o sea que significa que tiene la misma longitud acá en esta que la que tendría acá, y es la intersección de la superficie neutra con el plano axial de simetría. Entonces, la idea es, yo sé que el epsilon es el delta L sobre la longitud original. O sea, esto lo puedo pensar así. Vamos a poner así. Sería la longitud final de la fibra menos la longitud inicial de la fibra dividido la longitud inicial. Eso lo aprendieron con la doctora Marta Rosales cuando definieron deformaciones en el apunte de introducción a la resistencia de materiales, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos calcular. Yo quiero calcular esta deformación, este epsilon, porque yo sé que se alargan, en la dirección del eje X estas se alargaron, algunas se acortaron otras, entonces quiero ver esto cuánto vale. Bueno, eso es, por definición, una deformación unitaria lineal, entonces la calculamos haciendo lo que se alarga o acorta, que sería el delta L, que sería la longitud final menos la longitud inicial, que bueno, puede ser más positivo o negativo, depende si la longitud final es más grande, se alargó, esto pasa en positivo, si la longitud final es más chica, obviamente este delta L es negativo y me va a dar un epsilon negativo, que fue lo que analizamos al principio de la clase, ¿no? Entonces, vamos a tratar de evaluar esto, a ver, ¿cuánto vale la longitud final? ¿Cuánto vale la longitud inicial? Y vamos a tratar de calcular este epsilon. Entonces, fijémonos acá. Yo se los puse acá. Originalmente, la distancia entre esta sección y esta es el diferencial X, que sería esta longitud acá, AB, que está acá. O sea, el AB, este original acá, en la viga semiformar, es el diferencial X. Cuando se deforma este AB, está en el eje neutro, ¿ven? En el eje neutro de la viga, entonces no cambia. O sea que esta longitud AB es la misma que la que tengo acá, chicos. Por eso acá yo puse diferencial X a la B. Es el mismo acá que acá porque está contenido en el eje neutro, que por definición es el que tiene longitud invariable. Entonces, esto vale diferencial X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Entonces, el giro relativo entre esta sección y esta, cuando se deforman, es este diferencial θ que está acá. Si yo trazo esta recta que está acá, que la voy a hacer con azul, esta, que es la que yo llamé P', Q', es paralela a esta. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si esta es paralela a esta, eso quiere decir que esta longitud, esta y esta de acá abajo es la misma. Las voy a pintar en verde todas. A ver. O sea, esta que está acá es el diferencial X. Pero acá también. Esta es el diferencial X. Y esta es diferencial X. Y esta es diferencial X. ¿Se entiende? Porque si esto es paralelo a esto, obviamente todas tienen la misma longitud. Por eso es que yo puse acá que el diferencial X, que por definición, como antes vale lo mismo, si el radio de curvatura siempre lo medimos al eje neutro, ¿sí? O sea que el radio de curvatura es desde el centro de curvatura a la línea esta neutra de la viga, ¿sí? Ese sería el ρ. Entonces, el ρ por este ángulo me da la longitud diferencial X, porque esto recuerden que es chiquitito, por más que yo ahí lo dibujé grande para poder verlo, Acuérdense que la curva es prácticamente plana, Entonces, esto realmente es muy pequeño, esto es muy pequeño. Entonces, directamente esto por este ángulo en radianes me está dando el diferencial X, que es lo mismo que habíamos hecho en la diapositiva anterior, ¿sí? Después, como esto es paralelo a esto, dije, el AB este que tengo acá, como es la superficie neutra, es el mismo que tengo acá. Entonces, si esto valía diferencial X, esto vale diferencial X. Como esta recta es paralela a esta, el MP', digamos, ¿no? El CD de acá, perdón, el CD' este, y el NQ' serían todos diferencial X, que son estos verdes que yo dibujé acá, ¿sí?
que yo en particular dibujé los que me importaban, acá, digo, escribí acá los que me importaban, ¿sí? O sea, este AB, el arco AB, y el arco CD' son iguales y ambos valen diferencial X, ¿sí? Y después me importa ver este, el D' cuánto vale. ¿Por qué? Porque la longitud estirada de esta fibra sería la CD. Y esa CD vale la CD' más la D'. O sea, lo que yo acá puse como longitud final menos la longitud inicial, que sería el delta L, es lo que se estira la fibra. Y lo que se estira la fibra, chicos, es, en definitiva, este pedacito, ¿se entiende? La fibra original tiene esta longitud y pasa a tener esta, ven que la CD, esta que está acá, pasa a ser esta, ¿ven? Esta pasa a ser. Entonces ven que se alargó. ¿Por qué se alargó? Porque la original tenía esta distancia de X, que ahora la de X es esta distancia que está acá, es la CD', esta. Entonces, este pedazo que está acá, que sería el D', es lo que se alarga. O sea, el D' es el delta L, chicos. Que como se alarga es positivo. O sea, este delta D' es el L final menos el L inicial de esa línea. ¿Y cuánto vale eso? Fíjense. Voy a volver a borrar acá. Fíjense, quiero averiguar cuánto vale esto. Este pedacito, ¿sí? Pero ese pedacito es esto, chicos. Sería esta recta, que sería esta que es la vertical. Esperen, vamos a hacerlo con recta para. Ahí. Ahí está. Estoy agrandando este triangulito, ¿sí? Y tengo ahí. Este sería D', este sería D. Este ángulo que está acá, ¿estamos de acuerdo que es de tita? Porque fíjense que si esta recta es paralela a esta, y esta es la misma, perdón. Si esta recta es paralela a esta, que acá está puesto, ¿ven? Entonces, como esta es una transversal, ¿sí? El ángulo que yo tengo acá definido entre esta y la roja es el mismo que tengo entre esta y la roja. O sea que este ángulo es el mismo que este que está acá, es diferencial tita, porque yo acá lo marqué acá abajo, ¿ven? Entonces, fíjense, este diferencial tita. Y esto que está acá, que sería la medida esta, es el I, es la distancia a la cual coloqué la fibra yo, ¿sí? O sea, esta fibra que estaba acá, esta que está acá a esta altura, que era esta misma, estaba a una distancia I, ven que está marcado ahí. Bueno, acá también está marcado de la misma, o sea que esto es I. Entonces, el radio de ese sector circular sería el I. Entonces, este que está acá lo calculo como I por diferencial tita. Radio por ángulo en radianes, ¿ven? I diferencial tita, que es esto que está puesto acá. Entonces, el epsilon X en definitiva es este de prima D, porque es lo que se alarga, o sea, este sería el delta L, dividido en la longitud original. Pero la longitud original, sin deformar, es esta misma que estaba acá, porque esta y esta quedan iguales. Entonces la CD', que es lo mismo que la AB, que está puesto acá, ¿ven? Y es diferencial X. Entonces en definitiva me queda que el epsilon X, ¿ven? Que es lo que yo quería averiguar, es la I, porque sería I de tita, lo de arriba es I de tita, y lo de abajo es rho de tita. Bueno, para un tita arbitrario diferente de nulo, obviamente, porque si no, no tendríamos esta situación. Esto se puede cancelar y nos queda I sobre rho, ¿eh? Que es lo que está acá. O sea que el epsilon X es I sobre rho. Eso es lo importante, que es lo que queríamos encontrar, ¿eh? ¿Cuánto valía esto? Entonces llego a la conclusión de que esa deformación unitaria lineal de las fibras en la dirección del eje longitudinal sería que sería el X, es I, que es la distancia, ¿sí? De la distancia I al eje neutro, ¿sí? Al eje Z, o sea, la I es la distancia medida a partir del eje Z, o eje neutro, dividido el radio de curvatura. Ahora,
como 1 sobre el radio de curvatura es la curvatura por definición, yo puedo ponerlo como la curvatura por I. Entonces, en definitiva, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, por ejemplo, analizando esto, podemos decir que la deformación unitaria longitudinal, que es el epsilon x, es proporcional a la curvatura. Es directamente proporcional a la curvatura. Pero ven que es la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, por un lado ese. Y por el otro lado, que como la I, ¿ven? Voy cambiando la I y obviamente esto va a ir aumentando. De manera tal que a la mayor distancia, o sea, en los puntos de acá abajo, esto va a ser más grande porque esta medida aumenta, ¿sí? O en los de acá. O sea, a medida que me voy alejando del eje neutro, ¿sí? Van a ir aumentando tanto las deformaciones específicas como, obviamente, las tensiones, porque recuerden que vale la ley de Hughes, dijimos, y entonces sigma es igual a E por epsilon, y como E es constante, nos queda también una distribución lineal. O sea que hay una distribución lineal de deformaciones, por eso acá dice que varían linealmente con la distancia medida desde la superficie neutra. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, que este es el eje neutro, que ahora vamos a ver cuál es, ¿no? Las deformaciones estas van a ser lineales. O sea, acá no voy a deformarse y acá se van a comprimir, pongámosle que compresión pongamos para allá, de esta manera. Son lineales, ¿entiendes? Porque es K por I, es la ecuación de una recta, chicos, esto. Entonces acá tengo el epsilon máximo, en este caso compresión, o sea, de compresión, C si quiere de compresión, y acá tengo el epsilon de tracción máximo. Para este momento. Si fuese al revés, el momento es al revés. Acá tengo el de tracción y acá tengo el de compresión. Pero ven que son todas lineales y van aumentando linealmente. O sea, son lineales, la dependencia es lineal. Porque eso me lo da esta recta, chicos. Y epsilon igual a K por I. Kappa por I. O podemos decir que es inversamente proporcional al radio de curvatura, que es lo mismo si lo miro de acá. ¿Sí? O sea, puedo decir que es directamente proporcional a la curvatura o inversamente proporcional al radio de curvatura. Pero la forma, la fórmula a la cual responde es una recta, una línea recta en función de la curvatura. Entonces, en definitiva, van a quedar de este tipo los diagramas, ¿sí? Y si estos diagramas quedan de este tipo, los sigma también van a quedar de este tipo, porque el sigma es igual a E por epsilon con la ley de Hughes. Entonces sería este diagrama multiplicado por una constante, porque el módulo de elasticidad longitudinal es una constante del material. Entonces, en definitiva, las tensiones sigma tienen la misma forma. O sea, si yo dibujo las tensiones, podría haber dejado el mismo dibujo. Bueno, pues si dibujo las tensiones, va a pasar lo mismo. Van a ser de esa forma. Donde acá van a ser todas de compresión, pongámosle que, como son compresión, si me paro de este lado de la cosa, irían para adentro de la sección, irían todas para allá. Y de este lado de tracción. Igualmente, normalmente se le pone más o menos, porque nosotros a tensiones positivas las asociamos con tracción y a tensiones negativas las asociamos con compresión. La cuestión es que acá esto que estaría acá sería el sigma máximo. En este caso de compresión, vamos a ponerle C arriba de compresión para indicarlo, y acá sería el sigma máximo de tracción. Y obviamente en este acá el sigma es 0 y la deformación también, por supuesto. Ya la borré. Entonces, esto para nosotros sería negativo porque es compresión y esto serían positivas porque es tracción. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos dibujado acá, chicos, en este otro apunte? ¿Ven? Que yo se los voy a dibujar. Yo les voy a terminar el apunte este fin de semana, chicos, bien completo hecho por mí. Pero bueno, ahora me estoy ayudando de algunas cosas de las del ingeniero Serralunga, porque no llegué a dibujar todo, ¿sí? Pero bueno, es esto que está acá, ¿sí? ¿Ven? O sea, negativo, o sea, no importa, ven, él lo dibujó al revés que yo, es lo mismo, ¿eh? De hecho, esto a veces también, por ejemplo, yo normalmente les pongo la flechita, entonces me imagino que estoy mirándola desde este lado, entonces si es compresión la dibujo para acá y si es tracción la dibujo para acá. Ahora, es común también esto dibujarlo todo hacia la sección, entonces, si yo tengo la sección acá, esta es la sección, o sea, esto es esto visto de costado, digamos, ¿no? Como que la sección viene así, o sea, así, vamos a poner la viga así.
Esa es la viga y este es el eje neutro. Entonces, en lugar de dibujarlo así, se suele dibujar así y acá para este lado. O sea, en lugar de dibujarlo de este lado, se lo da vuelta. Y después se le ponen las flechas según sean de tracción o de compresión, por ejemplo. En el caso que sean de compresión, o sea, eso se los aclaro porque las bibliografías puede ser que esté dibujado así, como estaba acá, o que esté dibujado de esta manera, es muy común que esté dibujado así, y entonces acá ponen los sigmas así. Cuando son de compresión, como están yendo hacia la sección, que es esta, ¿ves? Entran a la sección, ¿ves? Y acá estos de tracción salen de la sección. Entonces es muy común verlo dibujado así. Donde entonces acá tendríamos el sigma de tracción máximo y este sería el sigma de compresión máximo. ¿Tá? Y después varían linealmente. ¿Ven? A medida que va cambiando las IES, va a ir variando linealmente. O sea que los mayores valores de la tensión siempre se encuentran, son los puntos más alejados de la sección transversal respecto a el eje este, que era el eje neutro. Que todavía no sabemos cuál es, pero está deducido respecto al eje neutro, ¿sí? Yo esto se lo voy a completar en el apunte mío igual, si los voy a hacer el dibujito bien. Creo que acá igualmente estaban también dibujados los dos. Acá, ¿ven? Acá está como se los dibujé yo recién, ¿ven? Como un momento positivo, comprime arriba y tracciona arriba. Entonces, si esta es la parte transversal de la viga, entra a la sección, sale de la sección. O sea, en realidad esto sería una cosa así, chicos, porque esto tiene, pongámosle que la sección sea rectangular. ¿Sí? Entonces, esto que está acá también lo tenemos acá. Porque en realidad es un diagrama, un volumen de tensiones, chicos. O sea, en todos los puntos de la sección transversal, que están a la misma distancia, tenemos la misma tensión. O sea, esta que está, perdón, esta van a ver. Bien, ahí está. Entonces, todos estos puntos tienen la misma, o sea, todos estos tienen la misma. O sea, es un volumen en realidad, chicos, Y todos estos tienen la misma y todos van para allá. Porque la sección en realidad es así, por ejemplo, así, poniendo que sea una sección rectangular. O sea, depende de la forma que tengan, esto puede variar el volumen, la forma del volumen, porque hay que distribuirla en todas las secciones. ¿Se entiende más o menos? Yo igual se lo voy a dibujar bien, porque eso sí no sé si está dibujado en este apunte, pero creo que no, que el volumen no está dibujado. No. Bueno, igual denme un poquito de tiempo este fin de semana, que el fin de semana largo les termino todo el apunte. Bueno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, lo importante que rescatemos acá es esto, que la distribución es lineal, chicos. O sea, tanto las deformaciones unitarias como las tensiones normales debidas a la flexión, las tensiones normales que originan la flexión, son lineales, tienen una distribución lineal. Por eso es que acá, ven, tenemos una línea recta. Donde, por supuesto, en este eje, que es el eje neutro, no tenemos ni deformación ni tensión. Bueno. Vamos a continuar entonces con esto. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿Se entendió más o menos? Bueno, y la formulita sería sí. ¿Alguna duda, chicos? No. Bueno. Vamos a ver entonces ahora la deducción de las fórmulas básicas. Seguimos el mismo procedimiento que en lo mismo que hizo Marta en axil y lo mismo que hizo Dolores en torsión. O sea, el método de los tres pasos, ¿sí? Ustedes ya los vieron en axil, los volvieron a repetir en torsión con Dolores. Primero se hace un equilibrio entre lo que serían las fuerzas externas y las internas. O sea, se equilibra la solicitación externa con la resultante, las fuerzas que originan las tensiones internas. ¿Sí? Como segundo paso se analiza el estado de deformación, la hipótesis de deformación, que ya lo hicimos, el análisis de la hipótesis de deformación es lo que hicimos acá atrás, chicos, ¿sí? Ahora lo vamos a usar esto, que está acá, vamos a usar el hecho de que el epsilon X es I sobre ρ, ya lo dedujimos acá, que sería el segundo paso.
La hipótesis de Navier-Bernoulli, que dijimos, las secciones se mantienen planas, las que estaban planas antes de la deformación son planas después de la deformación, idénticas a sí mismas y normales al eje deformando. O sea, antes de la deformación normales al eje sin deformar y después de la deformación normales al eje deformado. O sea, lo que habíamos visto cuando vimos la hipótesis simplificativa. Y por último, el tercer paso, que es la relación que hay entre tensión y deformaciones, que como dijimos que trabajábamos con materiales lineales, que había una dependencia lineal, linealmente elásticos, que se llama el material, son aquellos en donde vale la ley de Hughes. Y la ley de Hughes, recuerden que la vieron con Marta, que es sigma para tensiones normales, que es la que me interesa a mí acá, sigma igual al módulo de elasticidad longitudinal E por la deformación esta que acabamos. Entonces acá vamos a agregar un sigma X porque es una dirección del eje X y acá un sigma X. Esta sería la ley de Hughes que nosotros vamos a usar acá en el tercer paso. Acá vamos a usar el hecho que el epsilon X, dijimos, era igual a I sobre ρ, que lo acabamos de deducir atrás, y acá vamos a hacer el equilibrio, que es lo que vamos a plantear acá, que yo, bueno, ya mi apunte quedó acá, así que ahora voy a continuar con el del doctor, con el del ingeniero Serraluna, ¿está? Pero bueno, la idea es la siguiente. Si yo tengo un elemento de viga, ¿no? Que está sometido a un momento flector, ¿se acuerdan que cuando nosotros teníamos un elemento que estaba en equilibrio, si hacíamos una sección con un plano pi, nos quedaban dos porciones, la porción izquierda, la porción derecha? Bueno, acá tenemos un momento puro flector, porque dijimos que había nada más que momento, y acá en esta sección, si yo corto esa sección, tengo por un lado el momento, y acá me aparecen todas tensiones, presiones, fuerzas internas, ¿sí? Con una distribución genérica. Y estas fuerzas internas, recuerden que nosotros las llevábamos todas a un sistema fuerza par, y si nosotros hacíamos una partición, eso también lo vieron con Marta, si hacemos una partición del área, o sea, una partición acá de la sección transversal, y elijo, ven, un elemento diferencial de área, que es lo que está ahí dibujadito, vamos a ver qué tipo de tensiones de las que vieron con Marta vamos a tener definidas en este caso. Entonces, primero veamos. Dijimos que era flexión pura, ¿no? Yo dije que iba a trabajar con un plano de simetría vertical, o sea que el eje Y era el eje vertical o eje de solicitación, que es el eje de simetría, eje de carga. El plano este que está acá, que es el plano en definitiva IX, era el plano de solicitación o de carga, que es el que contiene el momento. Entonces dijimos que en este caso el momento era este, entonces esto era un MZ, que es lo que les puse acá, ¿ven? El M es un MZ, o sea que si yo lo dibujara como un vector acá, esta sección yo porque dibujé nada más que esta cara acá, ¿no? Pero si dibujáramos con la solicitación externa, tendría un MZ para allá, como habíamos dibujado hoy hace un rato tempranito, ¿sí? Eje Z, el eje Y. Estoy viéndolo de frente, entonces este momento sería este MZ. Es un MZ porque el vector representativo es la dirección del eje Z, porque ven que está contenido, este arquito está contenido en el plano XY, o sea que la curva se produce en el plano XY, la deformación, ¿sí? Entonces, para esa estado de solicitación de flexión pura dijimos hoy, lo único que tenga es momento. O sea, de todos los las componentes de fuerza y de momento que uno tiene en la sección de corte, ¿sí? Que eran, nosotros lo habíamos visto antes cuando vimos esfuerzos internos, que eran, ¿se acuerdan que había un N, un QZ, un QI, un torsor que era el MX, en definitiva, un MI, que es un momento flector, que no es este, sería el que estaría en la dirección del eje Y, que estaría actuando en este plano acostadito, en realidad en el plano sería en el XZ, no en el XY como este, y un MZ, que es el que nosotros tenemos. Eran 6, ¿se acuerdan? Las componentes, 3 de momento y 3 de fuerza. Esta, ¿se acuerdan que era la RX? Entonces, de estas 3, la única que no es nula es esta. Todas las demás son 0, por eso yo acá se las aclaré, ¿ven? Como es una flexión pura alrededor del eje Z, lo único que tenemos es el MZ, que es diferente de 0, y todos los demás son 0. El normal es 0, el momento según Y es 0, el corte según Y es 0, el torsor es 0 y el corte según Z es 0. Entonces, ustedes vieron con la doctora Marta Rosales que había dos tipos
de tensiones. Las tensiones sigma y las tensiones tau. Las tensiones sigma son las normales a la sección. Y estas son las tangenciales. Para que haya tensiones tangenciales tengo que tener o cortes, o sea, tiene que haber QI, o QZ, o bueno, vieron con dolores que los momentos torsores también producían esfuerzos, tensiones tangenciales, ¿sí? Y para que haya tensiones normales, y bueno, una es tener el normal, que lo vieron con Marta, y ahora estamos viendo que también me produce estiramientos longitudinales, o sea, sigma X y epsilon X, o sea, me producen epsilon X, dijimos, y ese epsilon X viene acompañado de un sigma X, obviamente, porque a través de la ley de Hooke, ese sigma es el epsilon por el E. Entonces también me produce sigma en el momento flector, que puede ser tanto el MI como el MZ, ¿sí? Nosotros, en este caso que estamos haciendo flexión pura alrededor del eje Z, o sea que este para nosotros es 0, pero en MI también provoca tensiones sigma X, Después cuando veamos flexiones oblicuas, que hay los dos, vamos a ver cómo las calculamos, pero las dos todas son tensiones normales, ¿sí? Tanto las que produce el MI como las que produce el MZ. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que, en este elemento, entonces, como todo esto es nulo, obviamente no podemos tener tau, ¿se entiende? No podemos tener tau porque lo que me provoca el tau serían los cortes, son torsores 0, y el momento torsor es 0. O sea que tau no hay, los tau son 0, cualquiera que yo considere, el tau X sí, el tau X. Acá, si no hay corte, no hay tau. Como estamos con flexión pura, no hay corte, no hay tau. O sea que el tau es 0. Pongo en general, todos los tau son 0, ¿sí? Entonces lo único que vamos a tener es sigma X. Entonces, si yo, ven que, por eso acá dibujé, ven, en este elemento, lo único que dibujé fue un sigma X. ¿Se acuerdan ustedes del elemento como lo hacían? Si yo tenía un cubito elemento de sólido, ¿se acuerdan? Las tensiones normales eran los sigma X y las tangenciales eran las que estaban en el plano. Acá tenía sigma y las tangenciales y así, bueno, obviamente estos sigmas tampoco hay, el único que hay sigma es el sigma X, ¿sí? Y entonces ese sigma X tiene la dirección del eje X, entonces la fuerza es esta. O sea, en realidad este no es que sea sigma X, o sea, hay sigma X, en realidad esto yo tendría que corregirlo, es un diferencial de fuerza, el que se produce ahí si yo lo genero así, igual al sigma X por el diferencial de área. Eso me estaría dando esta fuerza que está dibujada acá. Si la pienso como fuerza. O sea, el diferencial de fuerza sería el sigma por el diferencial de área. Y eso lo tengo en cada elemento que tenga acá de diferencial de área de la sección transversal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso no sería normal entonces? Yo lo que pienso es, al moverlo, o sea, al flexionarlo, ¿no me genera normal eso? Ese sigma. No, va a ser 0. Me va a generar un momento. O sea, normal no tengo, porque el normal por definición es 0. Justamente la primera ecuación de equilibrio que yo voy a plantear. Voy a plantear que el normal, que es igual a 0, porque en esta solicitación es 0, es igual a la integral sobre el área de este diferencial de fuerza, que es el sigma X, dijimos, por el diferencial de área. Y bueno, y con esto vamos a llegar a una conclusión, porque esto sabemos que es 0, porque no hay nada con que lo igual. O sea, yo estoy de acuerdo que tengo esa distribución que yo les dije recién. O sea, si yo hiciese acá la distribución de tensiones ahí, vista, tengo acá un valor, acá tengo otro valor, acá tengo el eje neutro, entonces todos acá es 0, y bueno, y acá es como que me va a producir una, así, acá va a ser tipo circular, porque este no es, entonces todas irán para acá afuera en este caso, todo un volumen así, y acá me va a dar todo un volumen que bueno, también va a ser así, y así, tipo una cuña así, pero circular, digamos, ¿no? Porque estamos sobre este círculo ahora, y todo esto irán para adentro, ¿sí? Yo después eso se lo voy a dibujar bien. Un volumen así de este tipo sería, donde acá tengo todas flechitas que van para adentro y acá tengo todas flechitas que van para adentro, pero que siguen esta distribución, ¿se entiende? Entonces, bueno, se suman todas estas sobre este área que está acá, digamos, y todas estas que salen sobre esta y tiene que dar 0 porque no hay nada que me lo equipare. No hay ninguna fuerza horizontal, ¿se entiende? Porque la solicitación la definimos como
momento puro, ¿entendés? Perfecto. Entonces, Sí, sí. de ahí justamente vamos a sacar la posición del eje neutro, chicos, de esta condición, que es la primera ecuación de equilibrio que yo planteo, que es decir que la sumatoria según X tiene que ser 0, porque no hay ninguna, ¿eh? Que me sale esto, el n es 0 y es igual a esto, porque si yo, el externo es la sumatoria esta según X que me dice que no hay nada porque el n es 0. Entonces me queda la ecuación, me queda 0 igual a esta integral, porque de este lado sí, es como vos decís, tengo todas estas, pero bueno, la cuestión es que cuando yo las integro sobre el área se me tiene que quedar 0. Bueno, de ahí vamos a sacar la conclusión de que el eje neutro pasa por el eje baricéntrico. O sea, yo fíjense que acá puse O, porque yo dije que es el eje neutro, en un momento dije que era baricéntrico por ahora. Ahora concluimos con esa primera ecuación que el eje es baricéntrico, o sea que este O no es cualquiera, es el centro de masa. ¿Se entiende? Pero eso lo saco como conclusión ahora. ¿eh? Yo voy a continuar, chicos, ahora con la deducción acá que tienen. Yo por ahí después no la hago exactamente igual, porque por ahí la hago diferente, pero o les completo algunas cositas. Pero bueno, ahora no tuve tiempo de dibujar, hacer todos los dibujitos, entonces voy a seguir con esta, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que decíamos recién, ¿sí? La fuerza elemental es lo que dije recién, sigma por diferencial, o sea, este es el diferencial de F que estaba hablando yo recién, que es el que está dibujadito en perspectiva en la que yo, en esta, ¿sí? Este que yo, en realidad no es sigma X, es diferencial, es sigma X por diferencial de área, para pensarlo como una fuerza ya, ¿no? Porque, o sea, yo tengo que igualar fuerzas, o sea, cuando yo hago este equilibrio es entre fuerzas, ¿ven, chicos? Entonces no puedo, los sigma acuérdense que no son fuerzas. Por eso es que en realidad hay que trabajar con el diferencial de fuerzas. ¿sí? O sea, esto en realidad es diferencial de fuerza igual a sigma X por diferencial de área. Esa es el diferencial de fuerza que actúa sobre este elementito. ¿tá? Entonces, la primera ecuación de equilibrio es esa que dijimos acá, que es la que está escrita en este apunte acá. La primera, esta que está acá. ¿Ven? El nx es 0, porque es flexión pura, por eso. Entonces, la integral, esa es la que dijimos recién, ven, del sigma x, fíjense. Yo igual se los voy a desarrollar bien. Fíjense, yo tengo, esperen que escriba. Dijimos sigma x, diferencial área, integrado sobre el área, me tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera ecuación de equilibrio cuando decimos que el n vale 0. Que es lo mismo que decir que la sumatoria de Fx vale 0. O sea, no hay ninguna fuerza horizontal porque definimos nada más, o la Rx, si quieren pensarlo como R. Todo esto es 0 por definición de esfuerzo, solicitación pura, momento puro, flexión pura. Entonces, de ahí saco que esta conclusión que esto es 0. Ahora, este sigma, chicos, este sigma, dijimos que era válida la ley de Hughes, o sea que esto es lo mismo que E por el epsilon X. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto por el paso 3, digamos, ¿no? Que es la ley de Hughes. Pero este epsilon X, habíamos dicho que era I sobre ρ. Eso lo habíamos sacado de la conclusión acá, ¿se acuerdan? Que yo les dije, la vamos a usar, para eso hicimos todo el análisis, acá. Esto, ¿sí? I sobre ρ, ¿eh? Entonces, si yo pongo borré allá y borré acá, obviamente. Sigma X por diferencial área igual, integrado sobre el área, ¿sí? Igual. Con la ley de Hughes esto lo pongo como E por epsilon X, porque es el tercer paso, ¿sí? Diferencial del área sobre el área. Y con el análisis que hicimos de deformación nosotros, esto lo pongo como como I sobre ρ. Entonces me queda la integral sobre el área de I sobre ρ por el E y por el diferencial del área. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa? El E es constante y el ρ es constante, porque habíamos dicho que era un arco de circunferencia, la elástica en este caso, ¿sí? Entonces, el E sobre ρ es constante, que es lo que está puesto por acá, por eso lo sacan, ¿ven que lo saca de la integral? Lo saca porque es constante en realidad, ¿sí? Entonces,
Si el E sobre R es constante, lo puedo sacar. Y entonces le queda esta integral. ¿Ven? Fíjense, el E sobre R lo saco afuera y adentro le queda integrado sobre el área, ven la I por el diferencial del área. ¿Me siguen hasta ahí? Y esto tiene que ser 0, porque dijimos que no había ninguna fuerza resultante en la dirección del eje X. Entonces, como esto no es 0, porque obviamente hay curvatura y el épsilon es una propiedad del material que es diferente de 0, lo que tiene que ser 0 para que se cumpla esta ecuación es esto otro. Sí o sí tiene que ser 0. O sea que sacamos la conclusión que la integral sobre el área del I diferencial de área tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que está puesto acá. Pero ¿esto qué era, chicos? Cuando yo multiplicaba a la I por el diferencial de área y lo integraba sobre el área, ¿qué estaba calculando en el práctico de sistema de masa? ¿Qué calculábamos? ¿Se El acuerdan? SX. El momento estático. Estático, el SX no. Respecto al eje Z sería, el SZ sería, chicos, este. Bien. Porque recuerden que la sección era esta y que teníamos definido este eje y este. Entonces, la I era esta distancia. Entonces, es la perpendicular al eje Z. El momento estático respecto al eje Z, que es el eje neutro. Habíamos dicho. O sea, hasta ahora dijimos que el eje Z era el eje neutro. No dijimos nada todavía de qué era. Ahora, con esta conclusión, si yo digo que el SZ tiene que ser 0, el momento estático tiene que ser 0. ¿Y cuándo el momento estático daba 0? Única posibilidad. Cuando el eje cuando el eje atravesaba el centro de masa. Era baricéntrico central, claro. Entonces, esa es la conclusión que sacamos, que el eje neutro es un eje baricéntrico, importantísimo. ¿Está? Eso es importantísimo. Si no, no vale. Estas fórmulas que nosotros estamos usando no las pueden usar si no tienen ejes baricéntricos, chicos. ¿Vamos? Ojo. Recuérdenlo, porque si no les da un ejercicio de flexión y tienen que calcular las tensiones sigma debidas a flexión, automáticamente, aunque uno no les diga, tienen que buscar el centro de masa si no lo tienen, ¿sí? Y buscar los momentos de inercia respecto a ese centro de masa. ¿Ah? Porque el eje neutro es el eje baricéntrico, lo acabamos de demostrar acá, porque llegamos a la conclusión que la integral sobre el área de I diferencial área, que es el momento estático respecto al eje Z, tiene que ser 0. Y para que un momento estático sea 0, el eje tiene que ser baricéntrico. Acá lo que hizo acá en este apunte es escribirlo, el momento estático, como el área por el I del centro de masa, obviamente, porque se acuerdan que el momento estático, el I del centro de masa, lo calculábamos haciendo el momento estático respecto al eje Z, en este caso, porque el eje Z, o sea, no sé, ustedes me dijeron X porque están acostumbrados a trabajar con XY, pero bueno, ahora, ojo, porque es Z, y entonces esto sería el SZ, dividido el área de la sección transversal. Entonces, si yo esto lo paso para allá multiplicando, me queda que el momento estático es esto, por eso acá lo escribo como A por I sub C. Pero si no, escríbanlo como SX, es lo mismo. Sacan igual la misma conclusión, porque si el momento estático es nulo, el eje es baricéntrico. Acá la saca igual también, porque si él dice que el A por el I sub C es 0, como este es distinto de 0, lo que tiene que ser 0 es esto. Y si esto es 0, el eje es baricéntrico. ¿Entiendes? O sea que la conclusión que sacamos es esta, importantísima. ¿Está? El eje neutro de la sección recta pasa por el centro de gravedad, o centroide de la sección transversal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso lo sacamos con esta condición. Con que no había ninguna fuerza resultante en la dirección del eje X, porque no hay normal. Ahora vamos a hacer el otro equilibrio, el MZ. Que borro acá y ya con eso dejamos, chicos, porque ya estamos sobre la hora. Voy a plantear el momento ahora. Así como planteé el normal, vamos a plantear el momento. El momento respecto al eje Z. Por ahí lo ven mejor acá en la figurita mía en perspectiva, eso. Acá, fíjense. Acá. Yo quiero calcular el momento respecto al eje Z. Que sería este que está acá. ¿No? Que me generaría esta fuerza, que habíamos dicho que era un diferencial de fuerza, que no es ese. Lo voy a corregir en el apunte. Diferencial de fuerza, dijimos, era igual a sigma X. Diferencial área.
Ahora quiero que calculemos el diferencial de momento respecto al eje Z que me genera ese diferencial de fuerza. ¿Cómo lo calculo? Si yo quiero calcular de esta fuerza, el momento respecto a este eje, ¿estamos de acuerdo que es la fuerza por la distancia al eje? O sea que es esta fuerza sigma Sí. X por diferencial área, esa es la fuerza. Y la distancia al eje, que es la I, Sí, profe. muy Perfecto. bien. Entonces tengo que hacer eso. Esto sería el diferencial. Obviamente si yo quiero el de todas, porque acá había infinitas, todas sobre cada elemento de área hay una. Entonces tengo que integrarla sobre el área para que me dé la integral de esta, que sería ¿quién? Aquí tiene que ser igual esto. Al momento. Al MZ, porque ahí sí tengo un M, ¿tá? O sea que el MZ ese que yo tenía como solicitación, tiene que ser esta integral. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es lo que está calculando acá en este apunte el ingeniero Fernando. ¿Ven? Fíjense, el diferencial de M es el diferencial de fuerza, que es el sigma X, por el diferencial de área, por la distancia o brazo de palanca, que es la I. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y ahora es lo mismo. Este sigma X que está acá hay que reemplazarlo por el sigma X que acabamos de demostrar. O sea, este sigma X vuelve a ser E por epsilon X, y este epsilon X vuelve a ser E y el epsilon habíamos dicho que era I sobre ρ, porque esto lo demostramos cuando analizamos la deformación de este tipo de solicitación. Entonces, si yo reemplazo este sigma X por esto, me queda, ¿ven? E sobre ρ de nuevo. Por I, por esta otra I que estaba acá, ¿ven? Entonces me queda esta I cuadrado. Este lo saca fuera de la integral nuevamente, porque es constante, y le queda la integral de I cuadrado sobre el área diferencial área. O sea que el momento, el MZ, es E sobre ρ, y esta integral, ¿a qué es igual? Momento de segundo orden. ¿Respecto a quién? Recuerden que teníamos la sección así, que este es el eje Z y que este es el eje Y. Al Z. Ah, y ZZ. O sea que esto que está acá sería el IZZ. IZZ. ¿Estamos? Entonces, si tengo un momento según Z, eso es igual a, esto sería ver las fuerzas externas, y la resultante de las fuerzas internas me dio esto, porque hicimos todo el análisis. E sobre ρ por IZZ. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que está puesto acá, que lo despejaron, ¿ves? Que él puso 1 sobre ρ, ¿sí? Lo dejó y pasó este por IZZ dividiendo acá abajo. Entonces le queda M, vamos a poner acá Z y ZZ para no confundirnos, ¿sí? Porque si el momento, por ejemplo, fuera según I, vale igual todo, pero acá sería un MI y acá sería un I. ¿Mm? Bueno. Esperen que borro. ¿Hasta ahí me siguieron, chicos? Entonces, llegamos a esta conclusión haciendo todo este análisis, ¿sí? Y ahora, como sigma X dijimos que era igual a E por epsilon X, que ya lo usé eso antes, ¿sí? ¿Sí? Y esto era igual a E por I sobre ρ, yo el 1 sobre ρ que está acá, ven que esto lo puedo pensar así, chicos, miren, E por 1 sobre ρ por I. Y este 1 sobre ρ que está acá es este mismo. Entonces me queda que sigma X, que era este, es igual a E, queda, en lugar de poner 1 sobre ρ, pongo por M, sobre E por I, y por la I. Con este se va y me queda M, que era un MZ, por I dividido I, ZZ. Que es la formulita que está acá, ¿ven? La tensión normal debido a la flexión por un eje Z, alrededor del eje Z sería el MZ por el I dividido el I, ZZ. Esta es la fórmula de flexión. Esta es la que ustedes usan en el práctico para calcular las tensiones normales debidas a flexión cuando el momento es un MZ. Si el momento fuese un MI, análogamente vamos a demostrar después, cuando veamos la flexión oblicua, que esto sería el MI por el Z, en lugar de la I, dividido el I y I. Pero para esto hay que tener un momento respecto al eje I. Pero las dos producen sigma X, Tanto el MZ como el MI producen sigma X. Entonces después algebraicamente se suman, porque por ahí este produce de tracción y este de compresión o al revés.
Entonces se suman algebraicamente. Si las dos son de tracción, se suman las dos positivas. Si las dos de compresión, se suman las dos negativas. Y si no es de tracción y otra de compresión, bueno, se hace la suma algebraica y se ve cuál te resulta al final, ¿sí? Eso cuando tengamos las dos flexiones, respecto a los dos ejes. Por ahora no. Porque eso cuando hay respecto a los dos ejes, se llama flexión oblicua. Lo vamos a ver después. Por ahora estamos viendo flexión alrededor de un solo eje. O sea, o un MZ solo o un MI solito podría ser. Porque podría ser que el eje Z sea de simetría y entonces la fórmula es esta. Vale todo lo mismo que acá, pero con el otro eje. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejar ahora, por ahora, porque ya son las 8, chicos. El martes que viene vamos a continuar con esto, ¿sí? Yo les voy a hacer también otro momento, les voy a demostrar que el MI igual 0 se los voy a calcular, así como acá calculamos el MZ, yo el MI sé que es 0, así que voy a calcular el MI que me provoca ese elemento, porque fíjense que acá el MI, si yo genero un momento respecto al eje Y, también hay con esta fuerza, porque respecto al eje Y, si yo hago esta por esta distancia Z, me genera un momento respecto al eje Y, acá en este sentido, así que está para contenido en el plano ZX, que es un MI. Y eso es 0. Con eso vamos a llegar a otra conclusión importante, que acá en este apunte no sé si está hecho, me parece que no. No, pues ya empieza con otra cosa acá. Pero es importante esa conclusión, porque de esa ecuación de equilibrio, que ahí no está hecha, sacamos la conclusión de que los ejes son principales. No necesitan ser de simetría, porque vamos a sacar como conclusión que el que el IZ, o sea, el centrífugo respecto al IZ, tiene que ser 0. Eso es lo que necesitamos. No necesariamente que el eje sea de simetría, porque obviamente si el eje de simetría ya sabemos que son principales, porque si hay un eje de simetría, recuerden ustedes que los ejes eran principales, pero ojo porque hay secciones donde no hay eje de simetría y hay principales igual. Entonces, si no hay eje de simetría, pero hacemos todo respecto a los ejes principales, las fórmulas estas que estamos deduciendo ahora también son válidas. Ojo, tienen que ser principales, porque si no son principales no sirve esta fórmula. Hay otra que nosotros no la vemos, que tiene en la fórmula justamente el momento de ese centrífugo I y Z, que en algunos libros está, en otros no. Yo creo que el Timoshenko-Gher, que es el que ustedes usan, no está justo esa. Pero bueno, nosotros acá tampoco la usamos, así que no importa. Nosotros siempre usamos la fórmula o sea, esta fórmula que yo acabo de deducir, que vimos acá recién, que es la que yo les dije que es la que van a usar ustedes, esta es válida para ejes baricéntricos principales. No importa que no sean de simetría, baricéntricos principales. Eso lo vamos a demostrar con esa ecuación que está faltando, que acá no está. Por eso es que, por ejemplo, podemos aplicar esta fórmula a una U, a pesar de que el eje Y no es de simetría. O sea, yo puedo tener una U, un perfil C me refiero cuando tengo una U, ¿sí? Donde este es el eje Y no es de simetría, ¿ven? Y el eje X sí es de simetría, el Z. Pero con un MZ, este no es de simetría como habíamos pedido. Bueno, no importa. Esta fórmula vale igual porque estos ejes son principales, que es lo que faltaría demostrar. Que bueno, justo en este apunte no está, pero yo igual se los voy a dejar puesto en el otro, en el que le estoy haciendo yo. Bueno, dejamos por ahora, chicos, acá, y nos vemos entonces el martes, salvo que tengan alguna pregunta que hacerme de algo. ¿Alguna duda, chicos? No. No. Bueno, entonces, nos vemos el martes que viene, que tengan buen fin de semana largo.